¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Seguimos esta semana con las entrevistas a las 21:30, bueno, hasta el miércoles. Es cuando podemos, abrimos otros horarios para que también conozcan a otros candidatos y candidatas, en este caso de la comunidad de la diversidad sexual, pero para que ustedes vayan conociendo a los distintos actores y actrices que estarán involucrados en este evento del domingo. Vote, salga a votar. Así que bueno, todavía de aquí al miércoles estaremos presentándoles. Posteriormente, a partir del jueves, ya recuperaremos nuestro formato, digámoslo así, tradicional, en donde a las 21:30 pues siempre hay un comentario o hay algún tipo de nota o algo por el estilo. Pero bueno, vamos con esta información, ¿no? En este formatito que hemos ahorita aprovechado para ir abriendo estos espacios, que es meterles varias notitas con comentario. Bueno, de entrada, lo que dijo Omar García Harfuch, este punto me parece muy, pero muy importante para seguir con el tema que ya adelantábamos por la tarde, ¿no? En el caso del crimen de Jimena y de José. Omar García Harfuch negó de manera categórica, así categórica, que el asesinato de Jimena Guzmán y de este José Muñoz, colaboradores, como usted lo sabe, de la jefa de gobierno, pues tengan algún vínculo con los atentados perpetrados contra él en 2020 y contra Ciro Gómez Leiva en el 2022. Él sostuvo este lunes una reunión de 3 horas con los legisladores, integrantes de la Junta de Coordinación Política, pues para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, para responder a los legisladores cuestionamientos sobre casos recientes de violencia en diversas entidades federativas. Y durante la conferencia de prensa, al finalizar el encuentro, el titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana evitó pues cualquier especulación sobre este ataque a tiros en contra de Guzmán y Muñoz el 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez. No obstante, sí aseguró que el hecho no quedará impune. Dice, las investigaciones están en curso, son firmes, son profesionales. Textualmente, ¿qué dijo en ambos casos? A ver, perdóneme, no quiero ser repetitivo, solamente dejarlo en claro. En el primero dijo, no hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados al atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva a este. Son casos distintos. Al momento, dice, no hay nada que los vincule. En el segundo punto señala, lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos, lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México, no importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario. Omar García Harfuch también dejó en claro que hay todo el respaldo, todo, así lo dijo, absolutamente todo el respaldo a la jefa de gobierno, Clara Brugada, en este caso, y reafirmó todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Fiscalía Capitalina, en las investigaciones de estos asesinatos. Afirmó que la estrategia anticrimen del gobierno federal pues está dando resultados, que no existe una sola organización criminal que no haya resentido detenciones de sus líderes o decomisos de drogas en todo el territorio nacional. Y bueno, agradeció a los diputados. Esto ya en otro orden de ideas. A ver, hagamos un poco de recuento. Ya hace unos días le presentábamos, ¿no? Ciertas similitudes con el atentado de Omar García Harfuch y el doble asesinato de Jimena y de José. Sobre todo en el aspecto simbólico, más que otra cosa, porque obviamente el atentado contra Harfuch pues fue brutal, ¿no? Me refiero a la intensidad del mismo, a la cantidad de personas que participaron, las armas que se utilizaron, las balas que se dispararon, pero y hubo gente también muerta, gente muy cercana a Harfuch, incluso el último testigo de lo que fue la participación de Harfuch en Ayotzinapa, que era uno de sus hombres de confianza o de sus principales guardaespaldas. En el caso de Jimena y de José, no fue con esa misma intensidad, pero cobró la vida de ambos. ¿Cuáles son las similitudes? Que tanto Margarita Harfuch como Jimena como José pues son personajes muy cercanos a las jefas de gobierno en ese momento, ¿no? Ambos representaban parte fundamental, medular en el programa, en el proyecto, en el plan de gobierno. Es decir, que no son golpes solamente al estratega, no son golpes solamente al operador, sino que son golpes personales en contra de las respectivas
mandatarias. Y eso es lo que hace el mensaje todavía más peligroso, porque es un mensaje muy claro de no te metas por aquí, no hagas esto, párale a esto, y aquí quien manda soy yo, y por lo tanto yo puedo llegar a quien yo quiera, ¿no? Hasta la gente más cercana, y sé quiénes son las personas que te duelen cuando los ataco, no directamente. En el caso de García Harfuch, sin duda alguna, qué bueno que no sucedió, porque estamos hablando de la vida de una persona, pero sin duda alguna hubiera sido algo verdaderamente complicado y difícil para Claudia Sheinbaum haberlo perdido en esa travesía. Mucho del sustento, no mucho, pero sí parte del sustento de la estrategia de campaña de la doctora hacia la presidencia se basó en los resultados en materia de seguridad en la capital de la República Mexicana, de la cual Harfuch fue parte medular. En el caso de Jimena y en el caso de José, pues son personas que estaban operando también en contra de intereses, de mafias, de poderes fácticos, ¿no? De una u otra forma, con estrategias, con decisiones, con asesoría, con organización, con operatividad, pero obviamente son un golpe directo a todo ello, pero sobre todo, insisto, a la moral de la jefa de gobierno. Entonces, por ahí podríamos entender la similitud. Por supuesto que, insisto, la intensidad de la misma, el hecho de que de un lado ya fue confirmado, por lo menos lo que señaló que había sido el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? En el otro no se ha confirmado nada de esto, aunque no se ha descartado la participación del crimen organizado como tal. En el caso de Ciro Gómez Leiva, sí me parece que hay diferencias sustanciales, y me explico. Y ya lo comenté también en alguna ocasión, pero vale la pena traerlo nuevamente a flote. A ver, en el caso de Ciro Gómez Leiva, también se responsabilizó, si no mal recuerdo, ustedes me corrigen, aunque voy a comprobarlo de una vez, ¿no? Si no mal recuerdo, también se responsabilizó al cártel de Jalisco, Nueva Generación, como quien estaba detrás precisamente del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. El famoso patrón, ¿no? Reveló que el Mencho había estado detrás precisamente si no mal recuerdo, del atentado contra Gómez Leiva, según dio a conocer en su momento Héctor de Mauleón. Fue una de las versiones que se manejaron en ese sentido. Interpol también habría revelado ese hecho, ¿no? Por ahí. Ahora, Ciro Gómez Leiva no reconoció, si no mal recuerdo, no reconoció al cártel de Jalisco como el autor precisamente del atentado en su contra. En fin, pero a lo que me refiero es que el cártel de Jalisco supuestamente también, bueno, no supuestamente, apareció también en esa ecuación. En el caso de Gómez Leiva, a mí me parece que hay un punto muy importante para ubicarlo, más que nada en violencia política. ¿Y a qué voy con eso? Y nos lo demuestran los otros dos casos. Cuando un sicario va a matar, mata. ¿Me entiende? Con García Harfuch se organizó toda una estrategia para que no saliera con vida. La cantidad de gente que participó, insisto, la forma como cerraron los caminos y el tiempo que duró el enfrentamiento. Iban por él. En el caso de Jimena y de José, iban por ellos. Sabían su ruta, al igual que con Gómez Leiva, sabían sus horarios, igual que con Gómez Leiva, sabían que el coche de Jimena y de José no tenía ningún tipo de blindaje, no traía ningún tipo de seguridad y sabían que el auto de Ciro Gómez Leiva sí tenía blindaje y sabían qué tipo de automóvil era. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el caso de Gómez Leiva no fueron a matar. No estoy diciendo que sea menos traumático o más traumático. Jamás me atrevería a entrar en esa discusión. Simplemente damos los pormenores. El sicario que atentó contra Ciro Gómez Leiva no tenía la intención de matar, tenía la intención de intimidar, tenía la intención de mandar un mensaje, por supuesto, un mensaje político. ¿Por qué? Porque era generar, por supuesto, nuevamente ese sentido de miedo, de descontrol, de que se atacaba a un crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para mí, se puso de parapeto al cártel Jalisco cuando realmente los intereses políticos iban por otro lado. ¿De quiénes? De esos grupos extremistas que intentaban desestabilizar a un gobierno, intentaban desestabilizar a una ciudad e eh,
intentaban afirmar en una posible situación de que incluso, ¿no?, el radicalismo provocado por López Obrador hubiera llevado a esa acción. Yo le puedo asegurar que Ciro Gómez Leiva no tenía ni idea de eso, porque hay gente que dice que si participó, no, no, sinceramente yo no lo creo. Yo no lo creo, no creo que Ciro Gómez Leiva cayera en una situación de esa naturaleza. Él también fue víctima de toda esta situación. Pero insisto, en su caso yo veo más violencia política detrás que otro tipo de acción por parte de un cártel de la droga. Y vuelvo a lo que comenté en su caso con la ahora alcaldesa de Cuauhtémoc, también cuando supuestamente sufrió un atentado en su contra. Cuando el sicario va directamente a matar, va a matar. O sea, cuando hablamos del cártel de Jalisco, cuando hablamos de grupos de poder, no contratan a cualquier hijo de vecino, sino que contratan a gente que saben bien va a responder, ¿no?, a la tarea que le están encomendado, como lamentablemente fue el caso de Jimena y el caso de José. Entonces me parece que son tres casos, bueno, cuatro si agregamos el de Alessandra Rojo de la Vega, pero me quiero concentrar en los otros tres, en donde vemos, ¿no?, cuando van con la intención realmente de matar a alguien, cuando llevan a cabo la acción como tal, ¿no? Y no tienen y no dejan margen de maniobra ni margen de error, y cuando se trata de una intimidación para generar un mensaje. Ahora, donde hay una similitud en el caso de los tres es en eso, en el mensaje, ¿no? El mensaje de desestabilidad, el mensaje de desestabilización, el mensaje de miedo, el mensaje de brutalidad, el mensaje de violencia, ¿no?, de una violencia imperante. Las causas de cada uno de ellos, me parece que es ahí en donde encontramos las grandes y profundas diferencias, aun y cuando en el caso de García Harfuch y en el caso de José y de Jimena haya también similitudes en torno a hacia quién va dirigido la acción política, ¿no? En ese caso, a las respectivas jefas de gobierno. Entonces, es parte precisamente de lo que se ha estado discutiendo sobre este caso en particular. Rápidamente le doy más información, por supuesto, de todo esto que hemos estado hablando. A ver, déjeme ir a Sinaloa, en donde familiares y amigos de jóvenes desaparecidos en Culiacán marcharon desde la catedral hasta las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado. Esto fue la mañana de este lunes 26 de mayo. El contingente, en donde van incluidas personas cercanas a 5 jóvenes desaparecidos, marchó por las calles de Culiacán hasta el organismo de Procuración de Justicia, acusando que no hay avances en las investigaciones. Oscar Darian Cervantes, de 15 años, fue visto por última vez en su domicilio de Bosques del Rey el pasado 18 de enero. Lo acompañaban Edwin Alfredo Cervantes, y su familia reclamó que después de interponer la denuncia, pues no hay ningún tipo de avance en la investigación. Él está muy joven, no era mala persona, se dedicaba a estudiar y siguen sin encontrarlo. Otra parte del contingente exigía la aparición de Ricardo Lechuga y Ramsés Bastidas, de 22 y de 16 años respectivamente. Lo último que se supo de estos dos jóvenes, que se encontraban en la plazuela central de la sindicatura de Aguaruto, perdóneme, alrededor de la 1:30 de la tarde, el 28 de abril. A ellos dos se los llevó una patrulla de la Policía Municipal, y las autoridades aún no dicen nada de cómo va la investigación. Fue lo que comentó una de las personas que integró esta manifestación, en donde también se exigió la aparición con vida de Benjamín Castillo, visto por última vez el 17 de octubre del 2024 en la colonia Humaya. Otros de los desaparecidos por el cual marcharon fue Abciel Gerardo Galindo, desaparecido el 3 de octubre del año pasado, y el contingente reclamó por la aparición de David Antonio Ruelas y José Isaías Ibarra, quienes fueron privados de la libertad el pasado 31 de marzo en Culiacán. Ambos son estudiantes de aviación en el Colegio del Aire y fueron vistos por última vez en las inmediaciones del plantel en la colonia Guadalupe. Los familiares cercanos de todos los jóvenes desaparecidos, fueron atendidos por personal de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, los resultados simplemente no existen en torno a la Fiscalía del Estado. No hay resultado alguno sobre en dónde están estos jóvenes. Lo que se denunció es que los narcos allá en Sinaloa también están ocupando las fosas sépticas para desaparecer los cuerpos. Y aquí, si se da cuenta, hay un paralelismo con lo que pasa en Jalisco, en donde desde ya son muy jóvenes a los que se están secuestrando, a los que están levantando, a los que están reclutando forzadamente.
desde los 15 años en Jalisco. Bueno, aquí estamos viendo jóvenes también de 16, de 15 años, ¿no? Jóvenes que tendrían ciertas aptitudes para que podrían ser útiles con el crimen organizado, como el caso de los pilotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es la situación que se está viviendo en el estado de Sinaloa, una situación que simple y llanamente no mengua, a pesar de la presencia federal, a pesar de los esfuerzos federales, la situación continúa, por supuesto, en un nivel bastante, pero bastante preocupante y mucho, yo insisto en lo que les he dicho, mucho tiene que ver lo que pasa a aquel lado de la frontera, teniendo a Sinaloa como una herramienta. El punto es que se tiene que buscar una mejor estrategia o intensificar una estrategia o cambiar una estrategia, porque para evitar que eso se salga aún más de las situaciones donde ya está. Por lo pronto hay mucha gente que dice que los chapitos comienzan a ser ya muy afectados, que las últimas detenciones les han pegado directamente, pero bueno, esas son cosas que de verdad me parece que hay que muchas veces hay que esperar, porque por ejemplo es como el caso del Perris, ¿no? Que era un hombre al que mucha gente ubica, bueno, es un golpe a los chapitos porque era parte de su círculo de seguridad, de sus jefes de sicarios y demás. Sin embargo, semanas antes se había hablado de que el Perris había dado información a las autoridades para que tuvieran a operadores fundamentales de los chapitos. Entonces, hablamos de un escenario muy inestable, muy, pero muy inestable en Sinaloa. Lo cierto es que a final de cuentas, quienes han estado moviendo de la zona son los Guzmán, ¿no? Desde la salida de la familia de los Guzmán López hasta esta presunta alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación. En fin, ¿no? Y yo insisto en lo que les he dicho, la DEA, la CIA, el gobierno de Estados Unidos a los que respalda son a los mayos. Así de sencillo. Aunque bueno, vamos a ver qué es lo que ofrece Ovidio Guzmán, qué es lo que ofrece Joaquín Guzmán López, ¿no? Que pueda revertir esta situación. Sobre el caso de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este martes 27 de mayo con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. El encuentro está programado a la 1 de la tarde en Palacio Nacional, según dieron a conocer los familiares de los estudiantes. En entrevista, Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega, uno de los normalistas desaparecidos, informó que van a platicar con Sheinbaum, que será la tercera reunión con la presidenta, que van a escuchar qué avances les van a presentar. Y bueno, que ellos esperan obviamente que haya avances importantes, que veamos en su momento qué nos va a decir la autoridad federal y lógicamente la Fiscalía General, que tiene en sus manos pues información, ¿no? Que pueda brindarle a los padres. Fue lo que señaló precisamente de este caso, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, fue un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, un crimen de lesa humanidad perpetrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La noche del 26, la madrugada del 27 de septiembre del 2014, y que sigue dejando huella de dolor, no solo porque hasta la fecha, no más de 10 años después, pues no se ha castigado a los responsables directos intelectuales de esta lamentable situación, lo que obviamente exige, no por parte de los padres que se llegue a ese momento. Jesús Murillo Caram, quien era el cargo más alto en materia civil, pues ya creo que está en su casa, ¿no? Porque por la edad, el general que estaba al frente de ese regimiento militar, también en este momento ya no está detenido por lo que entendemos. Entonces, por supuesto que todo esto es lo que ha ido generando en un momento dado, pues los comentarios alrededor del caso de Ayotzinapa. Un hecho que, insisto, no simbró desde la raíz al país por el atroz acontecimiento realizado, y hay que dejarlo muy en claro, por las cúpulas de poder del expresidente Enrique Peña Nieto y con la complicidad, sí o sí, del ejército mexicano. Oiga, y otro dato que quiero comentar con ustedes antes de que se me escape, es el caso de Silvano Aureoles. De Silvano Aureoles, una jueza federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para detener a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, contra quien pesa una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, administración fraudulenta, derivado de un quebranto, ¿no?
de 3.412 millones de pesos por la compra sobre precio de cuarteles para la Guardia Civil. Jovita Vargas, quien ya había sido señalada por estar protege a Aureoles, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impidió durante casi 2 meses la captura del exmandatario estatal. La juzgadora informó que Aureoles pues, no cumplió con las medidas de aseguramiento, ¿no? Y en este punto, fíjese en lo que son las cosas, medidas que le fueron impuestas para que la suspensión no perdiera efectos. Ahora, pues ya le dio el tiempo suficiente para que escapara, ¿no, Jovita? Pues ya le dio el tiempo suficiente para que pudiera moverse. A final de cuentas, Aureoles iba a ser detenido. A final de cuentas, Aureoles iba a tener que enfrentar a la justicia. Lo que usted hizo como jueza fue mantener el tiempo suficiente para que pudiera salir del país, para que pudiera moverse sin ningún problema. Sí escondido, sí con el banquito, lo que usted quiera, pero esas son las mañas del Poder Judicial, ¿se da cuenta? Ahorita ya dice, no, no, ya, vayan sobre él. No, pues hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses, pues hubiera sido más útil, ¿no? Me queda claro, no protegerlo con la propia justicia, pero así se las gasta el Poder Judicial, así se las siguen gastando. No, mire, y como todos estos casos, pues tienen que ver con eso también y con una cuestión de la de la Procuración de Justicia y todos los intereses que tristemente están alrededor, ¿no? De aquellos y de aquellas que supuestamente están para protegernos desde la impartición y procuración. Un sistema de justicia que vaya que ha hecho agua desde hace muchos, pero muchos años y que por eso es tan importante de verdad que salgamos a votar el próximo 1 de junio. Hay que salir a votar, hay que moverse, hay que salir a votar en todos los aspectos para que vayamos construyendo algo nuevo. No será fácil, no, no será nada, nada, nada fácil, pero sí muy, muy necesario. ¿No le parece? Pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, mire, casi me corto la cabeza, un verdadero placer. Gracias.